Inteligencia artificial. Y es que sepamos primero, ¿qué es una estrategia de marketing digital? Pues la estrategia de marketing digital va mucho más allá de simplemente darnos unos pasos o unos enfoques integrales de cómo debemos trabajar dentro del marketing digital. ¿Por qué? Porque ella nos permite a nosotros seguir los parámetros para que podamos avanzar a mejorar nuestras campañas, a predecir comportamientos futuros, pero sobre todo a tomar decisiones informadas y basadas en datos. Y preguntarán ustedes, ¿las estrategias son rígidas? Hay pues personas que suelen creer que la estrategia nos dice el camino que debemos trazar y no podemos salirnos de ello. No. Así no funciona la estrategia. ¿Por qué? Porque si bien ella tiene unos pasos y unos parámetros que nosotros debemos seguir, llega un momento en el que quizás a mitad de ese camino desarrollando la estrategia, pues la marca se va a encontrar con que hay elementos que han cambiado en el entorno. Por ejemplo, no sé, Facebook hizo una actualización, Instagram hizo una actualización, LinkedIn, YouTube, TikTok, y nosotros tenemos que readaptarnos a ella. ¿Hay algunas cosas que no van a cambiar? Sí, es posible, pero el valor de ella radica en que nos permite transformar todo el recorrido del cliente desde la captación inicial hasta la fidelización. Recordemos que cómo entra el cliente a nosotros, cómo es que nosotros podemos definitivamente decir que ese cliente ya entró a la fase de lead o de cliente potencial. El cliente entra con una fase de lo que conocemos como el embudo. ¿Y cómo es el embudo de marketing? El embudo de marketing es literalmente así, como un embudo. Y él tiene tres fases, que son las fases que generalmente conocemos: el reconocimiento, el posicionamiento y la fase 3, que es la fase de conversión. Y ya aquí en esta última fase es donde sabemos que lo hemos convertido en un cliente potencial. Hay embudos donde trabajamos una cuarta fase, que es el método que se conoce como el método AIDA de atracción, interés, deseo y acción, que es donde en esta última fase ya es la fase de fidelización. ¿Es importante considerarlo? Sí. ¿Y cómo podemos llegar a él? Bueno, con una estrategia, porque de nada sirve que nosotros podamos estar en redes sociales y el día de hoy, por ejemplo, empecemos, no sé, me invento, somos un emprendimiento de una veterinaria. Entonces resulta que, pues, el día de hoy digo, ay, voy a sacar una promoción, porque mañana viernes es el día del perro. Entonces, ay, mañana viernes es el día del perro, voy a apurarme, voy a sacar una promoción y tal. No, así no funciona. ¿Por qué? Porque yo tenía que haber establecido previamente, y esto me permite hacerlo la estrategia, ver, bueno, qué parámetros, qué pasos debo seguir, si tengo efemérides, cuáles efemérides debo asociar a mi marca. Entonces, si mañana es el día del perro, yo debí prevenir eso en la estrategia y los primeros días de este mes, desde el mes de mayo, establecer una pauta publicitaria que me ayude a impulsar todo lo que yo quiero ofrecer para el día de mañana específicamente. Ay, ustedes me dirán, pero profesora, ¿por qué no puedo activar una pauta de un día para otro? Porque las pautas generalmente, o mejor dicho, lo que hacemos en la activación en el Meta Ads puede entrar en una fase de aprendizaje y puede que nosotros lo activemos ahorita o queramos activar la pauta en este momento, pero simplemente no se va a activar. ¿Por qué? Porque no va a hacerse efectiva, quizás sino hasta el día de mañana, e incluso puede que hasta el día de pasado mañana. ¿Por qué? Porque Meta Ads empieza en una fase de revisión a fase de aprendizaje para que así ella vaya avanzando. Entonces, es un proceso. ¿Por qué la IA ahora debe formar parte de la estrategia de marketing? Porque los impactos que ella puede generar y nos puede aportar como profesionales en el marketing nos ayudan muchísimo a permitir adoptar y avanzar con algunas ventajas tangibles. Integrar la inteligencia artificial al tema de la estrategia de marketing no es que solamente vamos a pasar de que anteriormente, no sé, pasábamos de que en un mes, 15 días, 3 semanas, tardábamos en hacer una estrategia pues de marketing digital y ahora pues mejor esa eficiencia operativa porque podemos hacerla en una semana. No se trata solamente de eso, sino que también vamos a hablar de una relevancia, de una personalización a mucho más detalle, de qué elementos esenciales incluso que nos van a permitir cautivar al consumidor, porque nosotros antes no lo conocíamos. ¿Y por qué no lo conocíamos? Bueno, porque teníamos que empezar a buscar estudios, habían estudios a veces totalmente desactualizados o que no nos daban información inmediata. En cambio, ahora con la inteligencia artificial y todas estas tecnologías, nosotros podemos adaptarnos a esas demandas cambiantes que tiene el mercado, que tienen los consumidores,
con el crecimiento digital. ¿Por qué? Porque sabemos que desde la pandemia la era digital ha venido a cambiar. La forma en la que nosotros consumíamos el contenido cambió y radicalmente tras la pandemia, y eso se ha ido demostrando con el pasar de los años, que hemos tenido que ir ajustando diferentes elementos. ¿Cuáles son los principales beneficios que nosotros adoptamos de la inteligencia artificial para desarrollar la estrategia digital? Primero, el aumento de la productividad, porque si bien nosotros con la inteligencia pues, y la unión de las capacidades humanas que nosotros tenemos, vamos a complementar determinadas tareas de forma de marketing, vamos a poder trabajar el email marketing o el correo electrónico, la generación de nuevos contenidos, publicaciones de redes sociales, pero también de blogs, podemos trabajar la gestión de consultas básicas de los clientes, el famoso Q&A o FAQ, que nos permite a nosotros determinar y saber qué es lo que está buscando el cliente, cómo podemos responderle, de qué forma podemos responderle. ¿Y por qué yo hago énfasis en esta parte? Que me parece fundamental, porque nosotros tenemos siempre, y siempre digo, pongámonos en los zapatos del cliente. ¿Cómo nos gustaría a nosotros ingresar a una marca o cómo nosotros, por ejemplo, ingresamos a determinada marca y hacemos una consulta y cuál es la respuesta que obtenemos? ¿Qué es lo que nosotros esperamos que esa marca responda y nos indique? Bueno, esa parte va ahí en las consultas básicas de los clientes. Nosotros tenemos que saber cuáles son estas consultas básicas de precio, horario de trabajo, si tiene tienda física, si tiene delivery, cómo es el envío, si el delivery es nacional, es internacional, etcétera, etcétera. Todo eso nosotros tenemos que anticiparlo y lo podemos hacer con la estrategia de marketing y lo podemos hacer de la mano de la inteligencia artificial que nos va incluso a dar feedback de todas estas respuestas que nosotros podamos tener en nuestra cabeza para poder ayudar al cliente, porque siempre tenemos que ponernos en el lugar del cliente. La forma es que ella no solamente alivia la carga de trabajo, no es que ya nosotros tenemos que dedicar tiempo a tareas básicas o repetitivas, sino que también podemos avanzar para añadir valor a los prospectos. ¿Quiénes son los prospectos? Los consumidores o los llamados clientes potenciales. ¿Cómo soy yo que es un consumidor o un cliente potencial? No es porque le dio me gusta, es porque es alguien que me pidió información, es porque es alguien que se interesa por el servicio, por el producto, es alguien que va muchísimo más allá en esa fase. Incluso en algunos casos, como menciono acá, las herramientas pueden mejorar la forma en la que nosotros realicemos el trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque ahora pues no solamente tenemos que crear unas consultas básicas de los clientes, sino que en la actualidad existen algunos chatbots o herramientas de inteligencia artificial que se encargan de responder y dar todo ese feedback a los usuarios. Algunas de ellas todavía lamentablemente, la parte que se encarga de actualizarlas sigue dejándolas demasiado robóticas y nosotros podemos darnos cuenta rápidamente de eso. La idea es que uno sienta que uno habla con un humano, que no sientas que, ay, ¿cómo le hago preguntas a esto? Si ya esto es un chatbot, ya esto no me va a responder lo que yo estoy buscando, esto enseguida pues me va a seguir dando respuestas muy básicas. Nosotros podemos saberlo. ¿Por qué? Porque ya hemos estado en ese lugar del cliente. Además de eso, mejora de la relación con los clientes, y aquí me hago énfasis en ese punto. Nos brinda información y respuestas que necesitan rápidamente comunicarse a través de los chatbots y les entregan contenido de relevancia de forma automática. ¿Y cómo hablamos de ese contenido de relevancia? ¿Cómo será eso? Pues el contenido de relevancia es aquel que es capaz de responder específicamente a la necesidad que está planteando el cliente. Es decir, si yo tengo 3 preguntas y me dicen todas información y yo a todas les pongo, por ejemplo, hola Ronnie, un gusto saludarte. Sí, te cuento que, no sé, en Medical Vet, pues atendemos de 9 a 10, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Te esperamos en Avenida no sé qué cosa, bla, bla, bla. El otro dice, atienden a, no sé, perros grandes, no sé. Entonces, hola, no sé, María, te cuento que en Medical Vet atendemos de 9 de la mañana a 6 de la tarde y resulta que es la misma respuesta. Entonces ya nosotros sabemos que igualmente está trabajando un chatbot. ¿Cómo es que sabemos que hay una forma relevante y personalizada? Bueno, primero porque uno me pidió información. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué tipo de información requieres? ¿Estás buscando horarios de atención, servicios, costos? El otro que nos preguntó si atienden a un tipo de perro, nosotros le vamos a decir, sí, lo atendemos o no, no lo atendemos, pero podemos ayudarte, podemos referirte quizás, o pues en este momento no estamos atendiendo este tipo de raza, pero estamos mejorando el servicio, haciendo un upgrade del servicio para poder pues, brindarte la atención que esperas. Siempre buscando una respuesta en positivo. ¿Y por qué hago énfasis en respuesta en positivo? Porque aun cuando no estemos haciendo el trabajo,
o no estemos vendiendo ese tipo de productos o servicios, nosotros podemos hablar de que estamos haciendo una mejora en el servicio para poder llegar a brindar ese tipo de servicio. O simplemente, si es que definitivamente no vamos a poder llegar a brindar ese servicio por X o Y razón, entonces vamos a darle opciones que puedan ayudar a aliviar ese punto de dolor, porque finalmente todo lo que nosotros vayamos a ofrecer es aliviar puntos de dolor. Aumentamos la eficacia de los mensajes personalizados en función de los datos demográficos y el comportamiento del cliente. No es lo mismo responderle a una persona que me escribe desde un país americano o europeo que responderle a los que estamos en Latinoamérica. O, por ejemplo, dependiendo del país donde se encuentren, en el caso de Perú, quienes se encuentran en Perú no es lo mismo responderle a una persona que está en la capital a los que se encuentran en provincia. Aplica igualmente para quienes están en otros países, que recuerdo que en la clase anterior mencionaron venir de otros países. No es lo mismo responder a una persona que está en la capital del país que responder a quienes están en los estados internos. Entonces, todo ello va a ir variando. Por eso hablamos de la parte demográfica. Y cuando hablamos del comportamiento del cliente, también entramos en esa fase, porque resulta que hemos encontrado que en algunos lugares, por ejemplo, dependiendo de si son sectores turísticos, pues la gente suele levantarse mucho más temprano y estar más activa desde, por ejemplo, las 6 de la mañana, que en otros lugares donde la gente pues comienza recién a las 7 o 8 de la mañana a activarse. Entonces, todo eso, por eso se habla de el comportamiento del cliente. Tenemos que tener medido ese tipo de situaciones. Hablamos de generar contenidos orgánicos, anuncios, recomendaciones de productos más eficaces a partir de datos históricos o breves sugerencias creativas. ¿Y cuáles son esos datos históricos? Bueno, no sé, por ejemplo, me invento, ¿desde cuándo está la marca? ¿Cuándo nació la marca? ¿Por qué es importante cuándo nació la marca? Porque esto nos da confianza, nos genera credibilidad. Si yo no creo en la marca, yo no voy a poder generar confianza en los usuarios. Si yo no hablo acerca de desde cuánto tiempo estoy acá, cuánto tiempo tengo trabajando para la marca, cuánto tiempo tengo pues brindando este tipo de servicio, cuánto tiempo tengo haciendo este tipo de procedimiento, no voy a poder brindar el servicio, no voy a poder lograr enganchar y generar esa confianza. Sugerencias creativas, porque bueno, pues podemos hablar acerca de diferentes infografías que pueden ser tomadas, por ejemplo, quizás de Pinterest, donde pues nos da una gama de diferentes formas de presentar las infografías y nosotros podemos tomar ese ejemplo. Sabemos que allí, por ejemplo, podemos encontrar cuántas pues les han gustado a los clientes o a los usuarios y eso nos va a servir de referencia. Permite a las empresas la comprensión de sus clientes analizando automáticamente los datos y generando información como tendencias en las demandas o preferencias de los clientes. Tendencias, esa parte de tendencias que tanto llama la atención y que suele ser incluso a veces un dolor de cabeza para las marcas. No sé si recuerdan, hasta hace poco estaba de moda el famoso el genio no entendió mi deseo y me entregó tal cosa, o el genio entendió mi deseo y me entregó esto. Entonces, todas las marcas tienen que sumarse a este tipo de tendencias. Pues tenemos que hacer una evaluación, porque incluso aquí, para mejorar la relación con los clientes, nosotros tenemos que ver, tengo yo sí o sí que estar en todas las redes sociales. Mi marca tiene que estar sí o sí en Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, incluso Pinterest, WhatsApp Business. Tengo que estar en todas las redes sociales. ¿Es obligatorio? La respuesta es no. No todas las marcas tienen que estar en todas las redes sociales. Las marcas tienen que evaluar cuál es el mejor canal de conexión con sus potenciales clientes. Al igual que, por eso hablamos de preferencias de los clientes, el tema de las tendencias en las demandas. Porque si bien está de moda el genio, pues quizás mi marca es muy B2B y pues es bastante quizás profesional o demasiado top como para que yo pueda generar este tipo de contenido. Entonces, de allí que nosotros podamos ir haciendo un cambio. Nos dice Ron. Existe el método Retrieval Augmented Generation para los LLM y mejorar los agentes de IA, donde se les especifica un material específico, que en este caso puede ser una guía diseñada por la empresa. Esto da respuestas claras y se itera con diferentes técnicas de prompting, asignándoles diversos roles a la guía y se mejora poco a poco mucho la interacción para hacer la comunicación más fluida. Sí, de hecho son algunos de los métodos que se vienen utilizando. Trabajan en alianza con diferentes chatbots porque la idea es esa, que se puedan entrenar y que la comunicación, como tú lo indicas, sea mucho más fluida. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que nosotros podamos conectar mejor con el usuario. Es el ejemplo que les decía. Si nosotros vamos a poner una información simplemente directa, o por ejemplo, hace poco nos pasaba con una marca
que el chatbot respondía incluso a las efemérides. Habíamos hecho un post hermoso por el Día de la Mujer, pero era un post que de hecho se hizo viral porque, bueno, era muy emotivo. Lo mismo nos pasó con el Día de la Madre. Entonces, la empresa, porque en este caso nosotros como agencia no lo llevábamos, pero la empresa sí llevaba pues otra agencia que se encargaba del tema de hacerle seguimiento a este tipo de temas. Entonces, ¿qué estableció la otra empresa? Bueno, agregar un hashtag, y ese hashtag era el que iba a alertarle a la inteligencia artificial que no iba a responder ese post como un post comercial, que simplemente si las personas entraban y dejaban una comunicación para ese post, ella iba a responder con un corazón, con unas manitos arriba, con un muchas gracias. Habían diferentes respuestas predeterminadas para que la IA no fuese generando la misma respuesta y así la comunicación fuese mucho más fluida, generando una interacción que se viese, por supuesto, mucho más humana. Entonces, sí o sí podemos hacer este tipo de entrenamientos. Hablamos de que, además de todo, el ROI mejorado o el famoso retorno de inversión. El ROI es el retorno de inversión. ¿Y de qué se trata el retorno de inversión? Pues algunos me han preguntado anteriormente y voy a ser muy específica con ello. El retorno de inversión es fácil y sencillo. Si yo invierto $100, ¿cuánto estoy ganando de mi pauta? Yo invertí $100 y resulta que con la inversión de pauta he ganado $300. Ah, bueno, está bien, avancé con mi retorno de inversión. Ah, pero invertir $100 y resulta que solamente obtuve 20 de la pauta. El retorno de inversión no existió. Por supuesto que tuve una pérdida. Entonces, con las herramientas de IA, los profesionales de marketing pueden conocer fácilmente cuáles son estas actividades que son más eficaces, porque esta información puede generarse en tiempo real. En la última clase, cuando vayamos a ver MetaAds, vamos a poder ver cómo realmente es que se genera la información en tiempo real, cómo es que nosotros podemos ir viendo cómo avanza la campaña y de qué forma podemos ayudar a que ese retorno de inversión mejore, a que ese retorno de inversión, si yo invertí $100 y estoy avanzando con la campaña, pues levantar la mano y decir, oye, los leads que me están llegando no son leads de calidad, porque son solamente, no sé, porque yo trabajo en la capital del país solamente y resulta que me están llegando personas de provincias o de diferentes estados y ese no es el lead que me está funcionando. Entonces hay que hacer un ajuste en la campaña para que ese retorno de inversión sea mejorado. Es decir, para que el retorno de inversión se pueda maximizar. Esto además puede generarnos análisis predictivos, indicarnos tendencias futuras. Yo le puedo decir cuál es el comportamiento que está teniendo mi campaña o cómo se están comportando los clientes y habrá una forma exacta en la que él me indique cómo yo puedo ajustar el tema de la campaña para que mi presupuesto rinda al máximo y por supuesto para que además yo pueda obtener los leads que estoy esperando. Cuando mejoramos la experiencia del cliente y la parte de experiencia del cliente es fundamental. O el famoso, por algo existe ahora el famoso User Experience o UX, como se le conoce, que ha venido a ser una rama más del marketing para que las personas aprendan a trabajar en esa mejora de experiencia del cliente o la mejora de experiencia del usuario. ¿Por qué? Porque cosas tan básicas como ingresar a una página web y que esa página web tenga un nivel de carga rápido, por ejemplo, que yo pueda ingresar o cambiar de una pestaña a otra y pueda hacer de una forma mucho más rápida. Esto es hablar de la experiencia del cliente, de una buena experiencia del cliente. ¿Por qué? Porque así es como yo voy a saber que mi cliente está en buena relación con lo que yo le estoy mostrando. Lo mismo ocurre con las redes sociales. Si yo llego e interactúo con una publicación el día de hoy, son las 8:20 de la noche, yo interactúo en este momento con una publicación y recibo respuesta mañana a partir de las 9, 10 de la mañana, estamos hablando de que han pasado más de 12 horas desde que yo emití una comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese proceso ya yo probablemente como cliente interactué con otra marca que sí tiene un chapo o tiene una persona, como sea el proceso que ellos hayan decidido, que me va a responder y va a interactuar con la información que yo estoy necesitando. Entonces, por eso es importante que hablemos de que todo esto se relaciona con el retorno de inversión. ¿Por qué? Porque si yo decidí contactar a la marca y no tengo respuesta y contacté a otra marca y esta marca sí me dio respuesta, el retorno de inversión ya lo perdí, porque es un cliente que decidió avanzar con otra marca porque sí está teniendo la respuesta que espera. Entonces, de allí la importancia de hablar del ROI mejorado. La mejora en la toma de decisiones. Y es que si yo tengo todo este proceso
y lo tengo además automatizado, como tengo datos en tiempo real, pues yo simplemente puedo saber si quiero hacer ajustes. Yo estoy viendo que, por ejemplo, esta semana publiqué posts acerca de efemérides y posts muy comerciales, por ejemplo. Entonces quiere decir, por si acaso, los posts comerciales son aquellos donde solamente hablamos de el producto o servicio que yo te estoy ofreciendo, el costo, cómo puedes contactarme. Cuando hablamos de información de valor, hacemos referencia a que pues voy a dar quizás tips, consejos, data histórica, puedo incluso hablar acerca de una efeméride relacionada a mi producto o servicio sin hablarte de que lo estoy vendiendo o de que te estoy vendiendo mi producto o servicio. Esa es la diferencia de una información de valor o una información comercial. Entonces, todo ello me puede ayudar a mejorar esta toma de decisiones, porque yo puedo, pues, con la inteligencia artificial, recopilar estos datos, como los datos que vimos en la clase pasada, que era toda la data que descargamos del Excel de las redes sociales, y bueno, con ello, pues, puedo entregarle esa información, decirle que me la ordene y que me dé, pues, todas las decisiones que yo debo tomar en base o con base en ello. Así pues las campañas, todas las actividades y por supuesto la estrategia va a estar mucho más alineada a esas necesidades que mi usuario final está teniendo. Porque recuerden que todo esto, el centro siempre va a ser el usuario final. Ahora que pasamos de los beneficios que me da la inteligencia artificial dentro de la estrategia, veamos cómo es que vamos a implementar la estrategia de marketing con la inteligencia artificial. Lo primero es planificación estratégica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que crear esos planes, hablar acerca de la inteligencia artificial, como en el caso de ChatGPT, para redactar estos documentos que van a ser detallados, van a tener datos reales, fuentes confiables, como ya lo hablamos la clase pasada, perdón, simular diferentes resultados estratégicos. Podemos ver en este tipo de escenarios, evaluar el impacto, si yo aplico este plan A o este plan B, cuál me genera mejores resultados, cuál me da menos riesgos de pérdida, por ejemplo, mejorar la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque con los grandes datos que ya yo tengo, yo le puedo decir que me dé un análisis incluso de un FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que podría no haber identificado anteriormente y la plataforma me va a ayudar a determinarlo. Entonces, de allí que yo pueda ir avanzando con ello. Hablamos del impulso de la eficiencia y la productividad. Automatización en la creación de contenido. Resulta que yo tengo que hacer una grilla o malla, y ya vamos a ver prontamente qué es eso. En la próxima clase vamos a ver todo lo que tenga que ver con la grilla, las mallas, el calendario de contenido. Pues, ¿cómo es que yo voy a automatizar ese proceso de creación? Yo tengo que hacer 30 piezas, sean carruseles estáticos o reels, y tengo que entregárselas al cliente para cubrir mi malla del mes de junio, que por cierto ya a esta fecha debería haber entregado absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que ustedes dirán, es demasiado material, ¿cómo voy a avanzar con ello? Bueno, ¿cómo voy a avanzar? Le pido a la inteligencia artificial los temas, le pido el desarrollo y con ello voy a ir avanzando para poder hacer mi entrega. Hablamos de la personalización del contenido a gran escala y es que yo puedo trabajar un mismo tema y lo puedo adaptar a los diferentes segmentos de clientes. Es decir, ese mismo tema yo lo puedo adaptar a un reel para Facebook e Instagram, yo lo puedo adaptar a un reel en tendencia para TikTok, pero lo puedo adaptar a un carrusel informativo que voy a trabajar dentro de LinkedIn. Entonces, cada uno de ellos me va a permitir medir mi engagement. Por si acaso, quienes no saben qué es el engagement rate, como se le conoce, es ese compromiso, esa fidelización que tiene el cliente con la marca. El engagement rate incluso puede variar de una marca a otra, o mejor dicho, de una plataforma a otra. ¿Por qué? Porque el engagement rate no va a ser simplemente pues que yo vaya a avanzar con una publicación y pues, no sé, ya yo voy a saber que esta publicación está bien. El engagement rate no se trata solamente de eso. Y es que, además de eso, el engagement rate es una métrica pues que nos va a permitir traquear y decir cómo es que pues la participación de la audiencia está funcionando con mi contenido. Por ejemplo, resulta que, y esto lo mido así, cuando hacemos reportes vemos que el alcance ha disminuido. El alcance cayó en un 30% con relación al mes pasado, pero las interacciones han aumentado. ¿Y cómo saco el engagement rate? El engagement rate es una tasa y el engagement rate simplemente lo vamos a sacar de todo lo que son likes, comentarios, compartidos, entre el alcance por 100. Ese resultado que me dé allí es el engagement rate y es la tasa de fidelización. ¿Cómo funcionan los engagement rate dentro de cada red social?
Facebook trabaja con un 2% de engagement rate. Si yo tengo 2% en Facebook, quiere decir que mi engagement rate es positivo. Estoy dentro de lo que la marca o dentro de lo que la plataforma me permite. Si estoy por debajo, tengo que hacer ajustes y bueno, tengo que evaluar qué tan debajo estoy. Si estoy por encima, perfecto, porque quiere decir que la comunidad está comprometida con lo que yo estoy publicando. Porque así el ejemplo de que el alcance bajó. Porque puede que yo llegue a menos personas este mes, pero resulta que aún y cuando llegue a menos personas, las interacciones se mantuvieron y por ende el engagement rate también, porque resulta que una vez que yo aplico la fórmula, me doy cuenta de que las personas que me siguen están comprometidas con mi contenido, es decir, están fidelizadas. Entonces les decía, en el caso de Facebook es de 2%, en el caso de Instagram va entre 1 y 5%, es como el más variante. Es el que tiene un rango de amplitud. Igual que pasa en el caso de TikTok, porque en el caso de TikTok es entre 3 y 9%, que también es uno bastante amplio. 3 es el mínimo, obviamente, y 9 es el máximo. En el caso de LinkedIn es igual que en Facebook porque es de 2%. Y en el caso de X o Twitter, puede parecer un poco extraño, pero es 0,045%. Ese pues es uno que siempre lo recuerdo así como la fórmula de pi 3,14, porque siempre digo que pues es algo bastante amplio y no se mide al igual que el resto. Él es de 0,045%, es como funciona el engagement rate en Twitter. ¿Por qué? Porque la medición es totalmente diferente en cada red social. Incluso cuando ustedes vayan a hacer un reporte, no crean que va a funcionar, que el impulso de la eficiencia y la productividad va a funcionar para todos por igual. ¿Por qué? Porque no todos realizan la misma tarea, no todos producen el contenido a la misma escala y no todos se automatizan del mismo modo. ¿Cuál es otro proceso que debemos tener dentro de la estrategia de marketing? Es el marketing omnicanal. Y es que hablamos de que cuando el marketing omnicanal funciona, integramos y analizamos datos, optimizamos la actividad en diferentes canales, trabajamos la mejora del recorrido del cliente o el famoso Customer Journey, que es el recorrido del cliente. Hablamos de información en tiempo real de diferentes herramientas que me van a permitir a mí, pues, trabajar en cada una de las redes sociales. Y de esa forma yo voy a saber cómo es que está funcionando, cómo es que, pues, puede mejorar y puedo yo avanzar en la red social. Nos dice Ruth, y para YouTube, perdón, no lo mencioné. En el caso de YouTube funciona también entre el 2 y el 3%. También tiene una variación, al igual que como lo vemos en el caso de Instagram y de TikTok. Mínimo 2, máximo 3. Y es, bueno, si superamos el 3%, estamos, por supuesto, muy dentro de la fórmula. Entonces, así es como en el caso de YouTube funciona. En el caso de más, ¿qué es lo que nos permite implementar una estrategia de marketing? Hablamos de la innovación estratégica. Y es que la innovación estratégica va a permitirnos mejorar de diferentes formas. ¿Por qué? Porque hablamos de que vamos a identificar nuevas tendencias. Ya hablamos acerca de cómo es que funcionan las tendencias y cómo podemos avanzar con ellas. Porque se pueden analizar grandes volúmenes de datos, podemos hacer un poco disruptivos dentro de la industria. Y a mí me gusta mucho cuando hablamos de ser disruptivos, porque ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, vamos a hablar del bendito post del Día de las Madres. ¿Y qué pasó con el post del Día de las Madres? Todos hacen un post por hoy, la mamá más bella, hoy mi mamá no sé qué cosa, tal. Pero resulta que van marcas que hacen mucho más allá, que por ejemplo incluso marcas, no sé, del sector inmobiliario, del sector turismo como el que venimos trabajando en el ejemplo, de diferentes sectores, se dedican a que, bueno, es el Día de la Madre y bueno, regale a la mamá cualquiera, no sé, mi producto. Ajá, regale a la mamá las ollas, la lavadora, la nevera, no sé, cómprale un lote, un terreno, una casa. Ajá, todas van con ese mismo enfoque. ¿Cuáles son aquellas marcas que son disruptivas? Aquellas que se son capaces de mostrar un poco más allá y de simplemente no quedarse con que, oye, la marca va a mejorar y me va a ayudar a mí a impulsar el proceso, no solamente hablando de que vayas a adquirir mi producto, sino, por ejemplo, no sé, hay unas marcas que decidieron trabajar una comunicación donde una mamá amiga le escribe una carta a otra mamá amiga y la felicita por la labor que viene haciendo, porque viene haciendo un trabajo de una crianza respetuosa, pues en ese lugar que decidiste ir a vivir, el lugar mágico, pues ese lugar donde te permites conectarte con la naturaleza. Y resulta que cuando vamos a ver es una inmobiliaria que vende lotes en la playa. Por eso la mamá le habla de la mudanza, ese lugar hermoso que le ha permitido conectar, que le ha permitido conectar con ella misma, hacer yoga y actividades con sus hijos, etcétera, etcétera. No le habló de comprar el producto nunca, solamente la felicitó
por la labor que estaba llevando. Entonces, allí es donde hablamos de ser un poco más disruptivo, de no quedarnos dentro del mismo mensaje que todos van a dar. ¿Por qué? Porque ya aquí hemos anticipado tendencias y sabemos que todos van a hablar del bendito mensaje por igual. Lo mismo va a ocurrir ahorita que, por ejemplo, viene de cara al Día del Padre. No tienen idea de las diferentes campañas que se pueden lanzar para estos momentos y de cómo nosotros tenemos que aprovechar para sacar esa parte disruptiva. Hablamos del apoyo a la innovación porque podemos rastrear competidores, ya hemos visto que podemos ver cómo lo hacen nuestros competidores, las reseñas de los clientes y saber cuáles son esas oportunidades que nosotros tenemos dentro del mercado, incluso cuáles son esas cosas que podemos fortalecer de nuestra marca que no habíamos pensado anteriormente, pero que podemos apuntarlas. La generación de soluciones creativas, porque vamos a trabajar un brainstorming creativo, vamos a dar diferentes lluvias de ideas de todo un equipo, pues sugiriendo ángulos o temas de la campaña. Aquí entramos, por ejemplo, a esas efemérides como la que les hacía referencia al Día de la Madre. Puede aplicarse, por ejemplo, para el Día del Padre, porque podemos hablar, pues, de que la marca, no sé, un papá a otro le va pasando, no sé, una maleta, le va entregando como una carta, un boleto, le va entregando un pasaporte y bueno, quizás me invento porque puede ser algo para la marca que estamos trabajando del sector turismo, con la que vamos a desarrollar la estrategia en unos momentos. Entonces, todo ello va a tener un proceso. Y ese proceso creativo es el que va a permitir que nosotros seamos disruptivos, salgamos de la caja o definitivamente sigamos siendo uno más del montón que se dedica solamente a decir, hoy papá, en tu día, gracias por estar para mí, feliz Día del Padre. Y vamos con el mismo post que han venido creando todas las marcas. Incluso en esta parte de innovación estratégica, desde hace aproximadamente 3, 4 años, las marcas han venido cambiando muchísimo la forma en la que presentamos pues todo el tema de las efemérides, porque ya no se trata de solamente desear feliz día por desear feliz día, sino se trata de que ese mensaje esté conectado con los valores de la marca, con lo que la marca hace o dice. Por ejemplo, pasa mucho el famoso Día Internacional de la Mujer. A mí me encanta cada vez que viene el Día Internacional de la Mujer, no porque vamos a celebrar que es el Día de la Mujer, sino porque la cantidad de campañas que se lanzan para esa fecha es enorme, así como ocurre para el Día de la Madre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son fechas bien polémicas. Por ejemplo, el Día de la Mujer se habla de que no debería, algunas marcas hablan de que no debería celebrarse. ¿Por qué? Porque, bueno, porque pues el Día de la Mujer fueron unas mujeres murieron en una fábrica para tratar de luchar por los derechos de otras. Entonces, no hablamos de que tengo que celebrar ni que tienes que decirme feliz día, sino que pues tienes que enaltecer a esas mujeres que día a día trabajan, de que pues entregan todo para que otras puedan tener incluso el valor de que seamos esa voz de las diferentes mujeres que pues han tenido que atravesar por miles de situaciones. De allí que veamos una variante. Por eso es importante que nosotros seamos capaces de ser más disruptivos y de salir de la caja. Ahora veamos el ejemplo de una estrategia desarrollada con hilo. Vamos a trabajar a la par dos elementos. Vamos a trabajar lo que voy a ir mostrando, pero vamos a ir entrando inmediatamente a nuestro ChatGPT, que al final de la clase, ojo, voy a compartirles nuevamente el enlace para que tengan toda la información actualizada y la puedan pues seguir llevando allí para los trabajos que ustedes deseen realizar. Entonces hablamos de qué. ¿Cómo funciona una estrategia de marketing digital? Tenemos acá una estrategia de contenido, porque tenemos objetivos generales, análisis de la marca, benchmark, estrategia en redes sociales y estrategia creativa. Parece sencillo y digamos son 5 puntos, pero esos 5 puntos no funcionan así. Empecemos. Yo tengo que hacer un análisis de la marca y empezar a decir cómo es que yo quiero convencer a mi cliente y por qué yo voy a convencer a mi cliente de que él tiene que comprarme. Entonces, ¿cómo está el rubro de turismo en el país? Ojo, aquí es como debería ya estar finalmente mostrada. Ahorita los voy a llevar al ChatGPT para que vayamos viendo cómo le vamos preguntando y cómo lo vamos haciendo. Entonces hablamos de cómo está el rubro de turismo en el país. Tenemos un panorama económico, el turismo ha mostrado signos de recuperación después del periodo complejo debido a la pandemia. Finalmente, pues por los fenómenos climatológicos, en el 2023 el turismo generó 8.300 millones para la economía peruana. Hablamos de un reconocimiento internacional porque en los World Travel Awards 2023 Perú es elegido como el destino líder culinario, el destino culinario en el mundo. Y entre enero y octubre de esa fecha, pues tuvo un turismo receptivo de Sudamérica, pero también Norteamérica, Europa, Asia, América Central. Y las proyecciones que nos da es que se estima que el turismo interno, pero también receptivo, genera una movilización económica de más de 10 mil millones de dólares para el año 2024. Hablamos del relanzamiento de la marca Perú, que pues como estrategia de captación para el turismo receptivo, es decir, para ese turismo que viene de fuera,
es clave, y además de eso, pues el Perú iba a ser en ese momento la sede del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, que fue el famoso APEC que se celebró el año pasado. Entonces, todo ello nosotros lo podemos estimar, y fíjense que justamente hablamos de, pudimos avanzar con las tendencias, como en el caso del foro de la PET o del desarrollo económico y la movilización de más de 10.000 millones para el año 2024. ¿Cómo funciona eso? Ahora entonces vamos aquí a compartir la pestaña de nuestro querido ChatGPT, donde hemos estado pues trabajando algunos temas. Entonces vamos, ahora le vamos a decir, ahora vamos a desarrollar la estrategia de marketing digital. Necesito comiences haciendo un del entorno actual del turismo en el país, y, y me des, aquí lo usamos como y me des 3 opciones de cómo está el rubro del turismo en la actualidad y qué oportunidades futuras tengo. Aquí vamos a decirle que haga una búsqueda exhaustiva. Voy a buscar aquí uno que ya tengo hecho para poder copiar y pegar esa parte. Haz una búsqueda. Haz una búsqueda exhaustiva de fuentes fidedignas y sobre todo reales. Entonces veamos cómo es que ella va a avanzar para que ustedes puedan ver esa fase. A continuación, entonces nos dice recuperación del turismo internacional en el primer trimestre del 2025. Tenemos aquí el turismo, pues nos da la fuente de Andina, lo que representa un crecimiento interanual, de 3.6 en comparación al mismo periodo del año anterior. Las oportunidades, nos dice enfoque en sostenibilidad y experiencias auténticas. El futuro del turismo en Perú se orienta hacia la sostenibilidad, aprovechando la biodiversidad y promoviendo prácticas sostenibles. Una fuente es My Executive. Inversiones en infraestructura y conectividad, hablamos de que es una fuente de LinkedIn. Si es una fuente de LinkedIn, tenemos que hacer una revisión, a ver quién es la persona que está hablando sobre ese tipo de información. O, por ejemplo, en este caso mejor, porque tenemos en el caso del diario El País, donde habla del aumento de la competitividad y mejorar la calidad de los servicios turísticos para satisfacer las necesidades de las expectativas. Presidente en ACTAE, consultor en gestión, innovación de turismo, naturaleza y aventura. Ok. El caso de LinkedIn también es una fuente confiable que podemos en este caso pues tomar en consideración. Tenemos además de eso que las oportunidades futuras para el turismo, hablamos de innovación digital, implementar tecnologías como aplicaciones móviles y plataformas de reserva, hablamos de aprovechar la creciente popularidad de la gastronomía peruana y los eventos internacionales, organizar y promover eventos culturales y deportivos que posicionen a Perú. Entonces, para tener algo similar a lo que ya hemos visto, tendríamos que decirle que hablamos de la recuperación sostenida del turismo internacional, el enfoque en sostenibilidad, inversión en infraestructura y conectividad. Incluso esta parte de infraestructura y conectividad, yo me iría un poquito más allá. Porque ya, por ejemplo, yo sé particularmente que hay empresas que trabajan con el tema de la realidad aumentada. Y es que sabemos que la realidad aumentada ha venido también haciendo un gran pues, desarrollo, así como lo ha hecho en este caso la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo quizás visitar un lugar sin tener que ir, y eso hace que la experiencia para mí sea mucho más placentera, porque eso me hace a mí, me impulsa a que yo diga, oye, yo sí o sí necesito estar en ese lugar, porque si desde este punto de vista lo estoy viendo así, imagínate cómo me voy a sentir cuando esté allí. Entonces, por ejemplo, yo aquí le puedo decir que realiza un análisis más profundo. Recuerda que en la actualidad hablamos del uso de la realidad aumentada.
¿Por qué hago énfasis en esto? Porque recuerden que nosotros tenemos que leer mucha información. Sí o sí tenemos que estar buscando información constante y leer y pues ser, siempre no dejar de despertar esa curiosidad que nos va a permitir a nosotros pues saber y conocer un poquito más allá de lo que normalmente las personas ya conocen, porque de esa forma podemos pues poder tener respuestas mucho más inmediatas y además brindar soluciones como estas. Por ejemplo, esta marca la conozco bastante bien. Aquí dice, por ejemplo, la transformación digital del turismo peruano. Y habla de que el turismo en Perú está experimentando una transformación digital significativa impulsada por la adopción de tecnologías emergentes como la realidad aumentada y la realidad virtual. Por ejemplo, la plataforma Ecopacaya 4.0 utiliza realidad aumentada para promover circuitos turísticos en la Reserva Nacional Pacaya Samiria. La conozco bastante bien y sé que es así. Y es que simplemente con ustedes, cuando ella habla de Ecopacaya 4.0, están en el lugar y yo puedo tomar, o sea, hacer una imagen con mi teléfono, con ese tipo de software ya instalado, y me va a aparecer un avatar que me describe todo y me cuenta toda la historia, y por eso hablan de esa realidad aumentada. Esta parte con el caso de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, especialmente la marca se llama Pacaya Samiria Amazon Lodge y es como para quienes no lo conocen, es como un hotel, pues, pero en este caso es algo turístico que se encuentra únicamente dentro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, en el Amazonas, para quienes están interesados, por ejemplo, en conocer el Amazonas, entonces ellos los pueden llevar y son los únicos autorizados, de hecho, en trabajar con la Reserva Nacional. Hablamos de la integración de realidad aumentada en la promoción turística y es que la realidad se está incorporando en la promoción de destinos turísticos peruanos, ofreciendo a los clientes, visitantes, la posibilidad de aumentar virtualmente los atractivos ante su visita. Algunos operadores turísticos ya utilizan realidad aumentada y videos 360 para promocionar destinos como Machu Picchu, la Ruta Moche o la Amazonía. La Amazonía es lo que podemos ver con la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Hablamos de innovaciones en la experiencia turística, porque esto incluye desde guías interactivas hasta la visualización de reconstrucciones históricas de sitios patrimoniales. En este caso, Wikipedia, no, ya olvidemos esa fuente. Hablamos de que la aplicación Natuar, desarrollada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, utiliza realidad aumentada para mejorar el turismo de vida silvestre en el Perú, es una buena referencia. Oportunidades futuras para el turismo mediante realidad aumentada, y nos habla del desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada, la implementación de realidad aumentada en ferias y eventos, la colaboración con startups tecnológicas y la capacitación en tecnologías inmersivas. Entonces, en definitiva, ya podemos tener material suficiente para poder desarrollar, en definitiva, todo esto con el cuadro. Profesora, ¿puedo hacer un ejemplo con otro rubro, por favor? O sea, si quieres me cuentas qué rubro quieres, pero es porque el chat está pues programado para eso, pero dime qué rubro quieres que podamos aplicar el ejemplo. Y abro un chat nuevo, solamente que sería un chat nuevo que no les puedo compartir porque estamos agregando aquí toda la información. Si le agrego un chat, si le agrego un rubro nuevo allí, lo vamos a perder. Pero cuéntame, Julio, en qué tipo de rubro quisieras que utilizáramos como ejemplo. De hecho, se los mencioné en la clase pasada, que si alguno pues tenía un emprendimiento o alguna marca que quisieran poder pues usar, se sintieran libres de poder escribirlo en el chat para yo poder ayudarlos y orientarlos un poco más acerca de ello. Avanzo y bueno, Julio, cuando tengas la información pues me vas contando y con mucho gusto lo desarrollamos. Hablamos, por ejemplo, de que dentro de la estrategia, la información de ProPerú, el turista interno. ¿Por qué el turista interno? Y nosotros, cada uno de nosotros, sin importar el rubro, ojo, por si acaso, Julio, todo esto tú lo puedes aplicar para cualquier rubro, cualquiera, si es sector inmobiliario, si es sector retail, incluso para el público B2B es fundamental. Por ejemplo, no sé, me hablan de que es una empresa del sector logístico, es una empresa de gestión de almacenes, es una empresa de montacargas eléctricos, apiladores eléctricos, es una empresa de la construcción al sector netamente B2B porque solamente se encarga de trabajar con ellos, no construye para particulares. Todas estas preguntas las podemos desarrollar de la misma manera para cualquiera de estos rubros y las van a poder adaptar. Siéntanse libres de hacerlo de esa forma. No es que eso va a cambiar. Hablamos aquí de la información de PromPerú, el turista interno. ¿Por qué esta información es fundamental? Porque esto me va a permitir a mí entender cuáles son
mis buyer personas o cuáles van a ser las características que cumplen esas personas, pues que yo necesito que vayan a entrar. Fíjense que incluso escogí, para que lo tengan pues mapeado, este tema de la parte del turismo y pues en este caso una agencia de viajes, porque ellos tienen un público muy amplio. Ellos incluso trabajan con público B2C y con público B2B. Entonces así podríamos abarcar todas las áreas sin que quizás por allí se nos vaya a escapar algo. Es diferente trabajar con una marca que es netamente B2C y, por ejemplo, no les voy a poder dar elementos para los que quieren trabajar una parte B2B o viceversa. En cambio, con este tipo de marcas podemos enfocarnos en ambos aspectos. Por ejemplo, aquí con la información de PromPerú del turista interno, yo me puedo venir acá nuevamente y le voy a decir, ahora con esa información, dame datos sobre las características, y me voy a adelantar, las características de mis posibles turistas. Recuerda que debes tomar en cuenta el interno, el receptivo, el interno y el receptivo. Vamos a ver aquí qué nos va a desarrollar. Veamos aquí, nos habla del perfil del turista interno. Del turista nacional, hablamos de la demografía y comportamiento, tenemos pues que es Perú Report News, que pueden servirnos de ejemplo, el Turiweb también, de hecho es la mayoría de las fuentes que nos está dando, así que estamos bien. Hablamos de sus preferencias y motivaciones, el 62% organiza sus viajes por cuenta propia, el 69% en grupos pequeños acompañados por su familia directa, el 80% opta por alojamientos pagados, busca comodidad y precios ajustados a su presupuesto. Fuentes de información, las redes sociales son la principal fuente de información antes de emprender un viaje, seguida por la página y tú qué planes y el boca a boca. Habla del turista externo, el turista extranjero receptivo. Aquí tenemos el turista interno nacional, por supuesto, y el turista externo receptivo, y nos da las oportunidades, en este caso, para NM Viajes. Así es como, por ejemplo, acá, vamos a ver, tenemos turista interno y aquí teníamos el turista receptivo. Por eso me adelanté y le agregué ese tipo de información. Nos dice Ronnie, en otra pestaña, profe, claro, el ejemplo se entiende, pero es por si quiere crear una nueva consulta sin quitar el contexto del ejemplo. Sí, pero Notebook siempre la utilizamos con Gemini. Bueno, siempre la he utilizado con Gemini, por ejemplo. No la he utilizado en el caso de ChatGPT. Sé que con Gemini sí me funciona porque ella trabaja directamente enlazada allí. Pero muchísimas gracias por la referencia, Ronnie. ¿Cuáles son nuestros objetivos digitales? Es importante tener en cuenta que una vez que nosotros ya tenemos establecido cómo se encuentra el mercado y cómo está el turista receptivo interno, hay unos objetivos digitales que yo tengo que cumplir o que en muchas ocasiones, ojo, la marca me va a pedir. ¿Y por qué les menciono esto? Porque fíjense aquí, el posicionamiento digital, hablamos de incrementar el conocimiento de la marca a través de contenidos que reflejen nuestro valor diferencial. Hablamos de impulsar el 31% el crecimiento de la comunidad en Instagram. 31%. Ok, el cliente tiene un número muy específico en el que me exige a mí que yo incremente mis seguidores. Destaca en contenido, pues creando contenido ad hoc a la plataforma, implementar tácticas de influencer marketing y conseguir leads calificados a través de que decanten en la venta de paquetes viajeros para el segmento más joven de la marca. ¿Qué pasa con esto? Incluso hubo alguien en la clase pasada que mencionó el famoso brief. El brief es donde el cliente me da toda la información que yo necesito para poder desarrollar la estrategia. Este cliente ya nos ha dado la información y por eso venimos desarrollando esa estrategia. ¿Por qué hablamos del segmento más joven de la marca para poder ponerlos en contexto? Porque resulta que la marca se conecta bastante bien, por ejemplo, en este caso la marca del ejemplo, se conecta bastante bien con un contenido que pues, con un público en este caso muy adulto, pero la marca no siente que esté conectando con el público joven, siente que el público joven se lo está llevando su competencia. Por eso la marca pues hace énfasis especialmente en este aspecto. Entonces es importante allí. Nosotros ahora podemos pasar
y venir acá a nuestro chat y decirle esa información. Vamos a decirle acá, no, una búsqueda en las redes sociales de la marca y considerando lo que has mencionado, establece los objetivos digitales que debemos plantearnos en la estrategia. Y voy a mencionar dos términos que tengo que explicar en la estrategia. Tanto para branding como para performance. Aquí hago mención a tanto para branding como para performance. Cuando digo para branding, branding es todo lo que tiene que ver con marca, con reconocimiento y posicionamiento de marca. Y performance, pues porque es todo lo que tiene que ver con el tema de, todo lo que vamos a hacer en pauta publicitaria, sea leads, sea generación de clientes potenciales, todo ello. Perdón, aquí veo que tenía otra cosa. XR Producciones, yo organizo un campeonato de fútbol hace 2 años. Se ha mejorado los equipos inscritos. Quisiera algún consejo o ejemplo para traer a que se inscriban al campeonato de este año. Bueno, es un ejemplo, es alguna pregunta totalmente distinta, pero la respondo. XR Producciones nos consulta. Yo organizo un campeonato de fútbol hace 2 años. Se han mejorado los equipos inscritos. Quisiera algún consejo o ejemplo para traer a que se inscriban al campeonato de este año. Bueno, puedes trabajar, en el caso de que quieras trabajar, vamos a hablarlos de el branding, justamente, y del performance. Si quieres desde la parte de branding, pues tienes que destacar por qué inscribirse contigo, por qué hacer el campeonato de fútbol con ustedes y no con la marca de la competencia, por ejemplo, por los años de experiencia, porque son docentes preparados, porque pues las personas que dictan las clases de fútbol, no sé, son futbolistas pues reconocidos o bueno, retirados, porque el entrenamiento pues que ustedes brindan es bien pues detallista y va a asegurar que puedan pues las personas que se inscriben formar parte de diferentes academias o que puedan ser incluso firmados por algunos equipos. No sé, esa es la parte de branding. Si te irías a la parte de performance, pues en este caso tendrías que trabajar algunos temas de activación de pauta publicitaria, pues enviando en este caso pauta directa a madres, padres de niños de tal a tal edad, que son las edades en las que tú pues trabajas, y son, porque me estás hablando de que es un campeonato de fútbol, pues, y bueno, si es que son niños, si son adultos, pues entonces dirigido directamente a los adultos con las edades específicas que quieres. Yo te recomendaría incluso que para que las personas se puedan inscribir, pues trabajes quizás un sistema de referidos. Si tienes algún familiar que ha formado parte de la academia, tráelo y obtendrá un tanto por ciento de descuento. O pues juega a un porcentaje de descuento que al final pues quizás va a ser una publicidad, parte de una publicidad engañosa, pero tú ves allí, porque cuando hablamos de temas de promocionales no es algo en lo que puedo asegurarte que te voy a dar una respuesta específica porque desconozco el caso a profundidad, pero puede ser una de las formas en las que tú puedes manejarlo. Entonces, de allí que pues te pueda ayudar a avanzar con ello. Si quieres dejar más detalles, pues con muchísimo gusto puedo ayudarte a mejorarlo. Hablamos aquí de que ya le hemos preguntado los objetivos digitales a la marca y habla de que en el caso de branding vemos un reconocimiento y posicionamiento de marca. Y nos dice que pues incrementar el reconocimiento de marca en el público objetivo, aumentar en un 25% el alcance de las publicaciones en redes sociales en los próximos 6 meses. Esto es importante. Los objetivos tienen que tener pues unos pasos. Y, por ejemplo, es una meta alcanzable. ¿Porque hablamos de que es una meta alcanzable? Porque me está pidiendo que yo aumente en un 25% el alcance de las publicaciones en los próximos 6 meses. Entonces, quiere decir que es un objetivo SMART. Es un objetivo específico, medible, alcanzable, detenido en tiempo, porque me está acotando que sea en 6 meses. Por tanto, yo lo puedo realizar. ¿Cuál es la estrategia? Implementar campañas de contenido visual atractivo como Reel y Carruseles que resaltan destinos y experiencias únicas ofrecidas por NM Viaje. Hablamos de fortalecer la identidad de marca como líder en experiencia de viaje y aquí me pide que logre un aumento del 20% en la interacción, likes, comentarios y compartidos en los próximos 6 meses. Me habla de mejorar la percepción de innovación y tecnología, incrementar en un 15% la descarga de la aplicación móvil de NM Viajes en los próximos 6 meses.
Y para la parte de performance, me dice que incrementar en un 30% las reservas realizadas a través de la página web. Es decir, estas reservas tienen que venir netamente desde los canales digitales, desde Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, las redes sociales que en este caso, pues, vayamos a definir con la estrategia. Hablamos de optimizar el retorno de inversión y es una mejora en un 20% del retorno de inversión de las campañas publicitarias en Facebook Ads, pero también en Google Ads en los próximos 6 meses. Para acá me dice finalmente reducir la tasa de abandono en el proceso de reserva y es disminuir en un 15% la tasa de abandono durante el proceso de reserva en la línea en los próximos 6 meses. ¿Y cómo es esa tasa de abandono? Es como el famoso carrito de compras. Cuando ustedes van a una determinada marca, seguramente ustedes hacen su compra y a veces pasa que quieren simplemente probar algo y dejan el carrito allí, abandonado justamente. Entonces, eso es lo que ellos quieren, que nosotros aumentemos, o mejor dicho, aumentemos la compra y vayamos a disminuir que la gente abandone el carrito, que la gente cierre el proceso de compra y no lo deje a medias. Eso en este caso es la opción o la sugerencia que nos está dando pues el ChatGPT. Puede ser algo, pues estas opciones que nos da son pues medibles, pueden ser pues incluso realizables, son objetivos SMART. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, yo voy a poder cada una de ellas según las opciones que tenga. Ojo, para esto ya tengo un brief rellenado y sé que el cliente está dispuesto a invertir, por ejemplo, en pauta publicitaria, cierta cantidad de dinero y eso me va a permitir a mí, pues, poder avanzar y brindarle herramientas al cliente. Entonces, sí es un objetivo que voy a poder cumplir. Hablamos de que aquí, la estrategia desarrollada con IA. Este es el diagnóstico actual de la marca del sector turismo que estábamos viendo en ese momento. Que por eso escogí que fuese una marca del sector turismo, el ejemplo, para que pudieran ir entendiéndolo. Pero, repito, si tienen algún otro ejemplo que quieran agregar, nosotros lo podemos acotar, no hay ningún problema. Aquí ella me ha hecho un diagnóstico actual y yo necesito pedirle ahora a mi ChatGPT que haga un diagnóstico actual. Le vamos a decir, realiza un diagnóstico actual de la marca en sus redes sociales, indicando el número de seguidores en sus plataformas. Creo que tengo tono de comunicación, estilo de comunicación y temáticas que utilizan. Generales. Incluso, un dato para los que quieran trabajarlo con el proceso del PPT como el que les estoy mostrando pues para la clase. Ustedes pueden hacer un print de pantalla de esta información. A ver, mientras el otro nos hace nosotros podemos hacer un print de pantalla de justamente, esta información. Yo hago un print de pantalla de este cuadro y lo puedo colocar y copiar y pegar en ChatGPT y decirle que me dé exactamente esa información para mi marca, tal cual. Y así pues se pueden incluso ahorrar el proceso. Aquí dice, la cuenta oficial cuenta con más de, en el caso de Instagram, 50,000 seguidores, tiene aproximadamente 506,000 en Facebook, 16,900 en TikTok. El estilo de comunicación, mantener una comunicación cercana y entusiasta, usando un lenguaje amigable y accesible. Las temáticas generales son promociones y ofertas, destinos turísticos, contenido promocional e interacción con la comunidad. Y con eso yo, por supuesto, procedo a llenar mi cuadrito de diagnóstico actual acá para seguir avanzando. Incluso, por ejemplo, no me dio el caso de YouTube y LinkedIn. Mire, le vamos a decir. No me has indicado cómo está la marca en LinkedIn y YouTube. Analiza bien para que me des respuestas precisas. Como me va a trabajar con 2 respuestas nuevas, va a demorar un poco, seguramente, en agregarlo, es lo más normal. Si algunos, de hecho, tienen aquí, por si acaso, hablando de temas de IA, mientras él va terminando de cargar, si algunos tienen el Gemini, pues tomando notas,
en la clase, les va a servir muchísimo porque ustedes simplemente después descargan toda esa información y van a poder pues tener a más detalle lo que pasó el día de hoy en la clase. Ella me da dos opciones de cómo ha hecho el análisis. Tras una revisión exhaustiva de la presencia digital en email, LinkedIn y YouTube, se ha encontrado que la marca no mantiene perfiles oficiales activos en esta plataforma. Me está dando información errada. Ha realizado un análisis detallado de la presencia y la información previamente sobre Instagram. A continuación presenta un diagnóstico realizado en la marca de esta plataforma. Aquí sí me lo dice. LinkedIn, el estilo de comunicación, y YouTube, el estilo de comunicación. Por tanto, prefiero esta respuesta. Fíjense que aquí, claro, porque ya sé que la marca sí tiene presencia en esas redes, ya lo vimos cuando entramos a su página web. Entonces, en este caso, sabemos que pues tenemos que inclinarnos por esta respuesta. Además de eso, ¿qué más podemos pedir? El diagnóstico actual, y aquí ella me va a separar pues todos los públicos objetivos. Si me preguntan algo, esta diapo pues la podemos hacer con IA y sin IA, porque simplemente tenemos el acceso a sus redes sociales y sabemos pues en este caso cuando ya se hace la estrategia, ojo con eso, tenemos que tener acceso a las redes sociales de las marcas. Y si me preguntan, ¿es posible hacer una estrategia si yo no tengo acceso a la marca? Sí, pero hay sesgos. ¿Por qué hay sesgos? Porque yo no tengo información, o sea, real de la marca, más allá de lo que la IA, por ejemplo, me va a poder dar. ¿Cómo ocurre en este caso? Yo aquí pude tener acceso al público objetivo que tiene la marca dentro de sus plataformas y esto para mí es mucho más preciso. Porque recuerden que la marca me exige a mí que yo le dé un segmento joven. Entonces aquí quiere decir que la marca tiene un segmento joven entre 25 a 35 años, pero también tiene un público allí de 45 a 54 que es importante y que ella necesita que ese público de 25 a 44 se capte dentro de los posibles clientes, no solamente se quede como un seguidor, porque finalmente todos tenemos seguidores, pero el foco está en que esos seguidores se conviertan en clientes potenciales. Esta parte es fundamental. Hablamos del diagnóstico actual que ella lo hizo para Facebook, para Instagram, para LinkedIn, para TikTok y por supuesto para YouTube. Incluso en el caso de YouTube, pues es la red que está conformada por un público más joven y aquí, en el caso de esa red, es donde hay menos mujeres, porque aquí superan el 66 y el 75, pero fíjense que aquí en este caso es el 53. ¿Por qué? Porque en el caso de YouTube, eso suele ocurrir muchísimo. Suele ser una plataforma que es más considerada por los hombres que por las mujeres, a diagnóstico general. Entonces aquí le dice, ¿qué nos dicen las tendencias de redes sociales para el 2024? Ojo, si le vamos a preguntar a la IA, tenemos que decir, ¿qué nos dicen las tendencias en redes sociales para el 2025 en el sector turismo? Y aquí, ¿por qué tenemos que decirle en el sector turismo? Porque, bueno, pues nosotros vamos, ese es el sector del que vamos a hablar y yo quiero que sea 2025, bueno, porque la estrategia la estoy haciendo, por ejemplo, para este año. En este caso se hacía en el 2023 para el 2024, por eso la información pedía ser de esa manera. Entonces aquí nos dice el dominio de los videos cortos y narrativas impactantes. Incluso que nos da esa recomendación, y allí quiero detenerme en algo muy importante. En la actualidad se habla de que ya las plataformas están, pues, permitiéndonos innovar con videos de más de un minuto. Incluso se habla a algunos creadores de contenido y pues especialistas, entre comillas, en marcas, vienen mencionando que los videos de más de un minuto suelen llamar la atención. Y aquí vuelvo otra vez a ponerme en los zapatos del cliente. Nosotros vemos videos de más de un minuto. Somos capaces de ver un video de 40, 50, 60 segundos. Seguramente más del 90% me dirá no. Entonces, por esa forma, es que no recomiendo jamás que vayan a crear videos de más de un minuto. Fíjense que incluso la mayoría de las tendencias nos dicen que los tiempos de retención de los videos son de aproximadamente entre 7 a 10 segundos. Si yo en 7 o 10 segundos no he dado el hook, el famoso gancho, yo no he logrado, pues, justamente enganchar, valga la redundancia, a mi público objetivo. Fíjense que aquí me llama la atención algo acerca de las principales tendencias en redes sociales para el turismo en 2025 y es el dominio de los videos cortos y narrativas impactantes. ¿Por qué? Porque habla de que lidera las narrativas en TikTok, Instagram y YouTube, los YouTube Shorts, que son además, por eso es que YouTube tiene su plataforma, que sabemos que tiene más de una hora, etcétera, etcétera, pero ha creado los YouTube Shorts, que vienen siendo algo muy similar a los Reels o a los TikTok cortos. ¿Por qué? Porque ella sabe que es algo que las plataformas están demandando, o que mejor dicho, los usuarios están demandando y por tanto ya tiene que adaptarse.
Los videos breves con historias narrativas que capten la atención en los primeros segundos son esenciales para inspirar a los viajeros y fomentar la interacción. Hablamos de realidad aumentada y realidad virtual para inspiración y el contenido generado por el usuario o el famoso UGC como estrategia de contenido. Quienes, si no saben qué es el UGC o el user, se le conoce en inglés como el User Generated Content o el contenido generado por el usuario. No es más que ese famoso contenido que, por ejemplo, no sé, me invento, resulta que Ronnie sigue a una marca y Ronnie nos llega y nos dice, hace un video donde dice, les cuento que me compré pues toma todo en la tienda tal y resulta que es súper resistente, se me ha caído, lo volteo, no se derrama el agua. Ese contenido generado por el usuario, que no tiene nada que ver con el influencer o con alguien que le están pagando por una publicidad, es porque a Ronnie le gustó el producto y él quiso compartirlo. Es como cuando las personas, incluso ocurre mucho con el sector gastronómico, en el caso del sector turismo también se ve muchísimo. ¿Por qué? Porque a las personas les gusta la atención. Por ejemplo, les gusta consumir determinado producto, entonces van y no se pierdan esta torta de chocolate deliciosa que consumí en tal sitio. O no se pierdan, pues no dejen de visitar tal destino turístico que gracias a NM Viaje, pues no sé, adquirí el boleto en tantos dólares o con una promo pues de última hora y por eso estoy acá. Ese es el famoso contenido generado por el usuario del User Generated Content. ¿Por qué hablamos de como estrategia de confianza? Porque nosotros como usuarios vamos y revisamos la marca. Y una vez que revisamos la marca, resulta que encontramos que esa marca tiene unas características muy particulares y que trabaja con influencer, el influencer siempre habla, pero el influencer sabemos que o le están pagando o le están haciendo cambio. Una de dos. Por allí va funcionando la cosa. Pero resulta que Ronnie, que no es influencer, que simplemente es un usuario más, ha generado contenido porque a él le nace generar contenido. Por eso es que se habla de que ese es el famoso contenido generado por el usuario o el User Generated Content, que va a permitir que pues se establezca una fuente confiable, que crezca y que además tenga credibilidad en los usuarios. ¿Por qué? Porque conecta emocionalmente con la audiencia. Por eso esta parte es fundamental. Aquí nos dice además de las campañas Always On y la personalización continua. ¿Qué son las campañas Always On o campañas siempre encendidas? O campañas permanentes, que son aquellas que mantienen presencia constante en redes sociales. Es decir, yo tengo esta estrategia en la que yo sé que sí o sí, yo tengo 20 publicaciones al mes. Si son 20 publicaciones al mes, mínimo son 4 contenidos por semana. Entonces, esa es mi campaña Always On, pero además de que yo tengo mínimo 4 contenidos por semana. De esos 4 contenidos, por lo menos 2 tienen pauta publicitaria para alcance o para interacciones. Eso habla de una campaña Always On y eso está definido dentro de la estrategia. Hablamos de las colaboraciones con microinfluencers para alcance auténtico. ¿Por qué el microinfluencer? El influencer, acuérdense que es aquel que tiene menos, o sea, la menor cantidad de influencer en relación al resto. Es el más pequeño de todos, porque el micro, el macro, incluso el nano influencer, entonces de allí que nosotros podamos pues medir esa efectividad de audiencia. Por ejemplo, el microinfluencer suele ser alguien que se denomina como foodie, como travel lovers. ¿Por qué? Porque ellos únicamente se dedican a un sector. Entonces, no es que hablan de todas las marcas, no es que hablan de marcas de zapatos, de marcas de cartera, de marcas para cosas de niños, de marcas para tecnología. No, ellos se dedican, por ejemplo, si son foodie lovers, pues se dedican solamente a hablar de restaurantes, de temas de comida. Los travel lovers solamente se dedican a hablar de, en este caso, las agencias de viaje e incluso también trabajan pues con algunas aerolíneas, por ejemplo. Hablamos de un enfoque en términos en turismo sostenible o experiencias regenerativas. Es importante que pues las marcas puedan contribuir positivamente con las comunidades locales y pues que ellas muestren cómo es que trabajan prácticas sostenibles que ayudan al medio ambiente. A un buen UGC le convendría convertirse en un influencer. Lo que pasa es que tú no puedes determinar si una persona es un buen UGC o no, porque en este caso sería un influencer justamente. No es que podría o le convendría convertirse, es que si es una persona que se dedica únicamente a generar contenido para ese tipo de situaciones, va a terminar siendo un influencer, sí o sí. Aunque él no se quiera categorizar como un influencer, es una persona que no sé, me invento, Jimmy, tú creaste tu cuenta y tú te dedicas a crear contenido pues para las marcas, porque
adquieres productos y quieres simplemente dar referencias de ellas. Entonces, resulta que yo entro, o Félix, entro a tu Instagram o a tu TikTok, o por casualidad la plataforma nos lo da como una opción para observarte. Entonces ya sabemos que te vas a convertir en un influencer, porque si a mí Jimmy me dice que yo vaya y compre en la tienda Core o en la tienda Nitro, entonces resulta que yo voy a ir a comprar en esa tienda. ¿Por qué? Porque Jimmy siempre da buenas recomendaciones, y Jimmy resulta que no solamente da buenas recomendaciones, sino que es capaz también de decir, esta marca me engañó, me estafó. Entonces, de allí que pues la persona sí o sí se termina convirtiendo en un influencer. Decida hacer su carrera como influencer o no, eso es parte ya, pues, una decisión muy personal. Pero sí o sí se termina convirtiendo en ello. ¿Le conviene? Claro que le conviene. Si la pregunta va por allí, por supuesto que le va a convenir, pues, convertirse en un influencer, sobre todo con las nuevas, pues, tendencias que están lanzando ahora, cuando hablamos de que por cada cierta cantidad de alcance y de número de seguidores, las personas van a empezar a, pues, a recibir un pago de las plataformas a través de ello. Entonces, sí o sí, es algo que va a convenir. Aquí nos da unas recomendaciones extras para el caso de la agencia de viaje, que son las mismas que están aquí, pero de una forma mucho más resumida. ¿Qué más tenemos en el tema de la estrategia? Hablamos de las oportunidades que tenemos para el 2024, en este caso en Instagram y TikTok, o en el caso pues de lo que estamos viendo sería en el 2025. Hablamos del perfil de creador. ¿Saben ustedes cómo es el perfil de creador? Que viene siendo el mismo perfil que utilizan, por ejemplo, los influencers. ¿Sabían ustedes que las marcas, en el caso de Instagram, entren, los invito en este mismo momento, van a ingresar a su celular? Si alguno tiene cuentas de empresas que maneje, ingrese con la cuenta de empresa, por favor, para que pueda seguir los pasos que yo le voy a dictar. ¿Por qué? Para que siga los pasos que yo le voy a dictar, porque de esta forma, pues va a poder cambiar una cuenta en este caso, de empresa a influencer. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo llego, ingreso a mi cuenta. Recuerden que cuando ustedes ingresan al perfil, arriba tienen 3 rayitas o 3 líneas, arriba a la derecha. Ustedes hacen clic en esas 3 líneas. Bajan, por favor, y hay una opción que dice para profesionales, controles y herramientas para creadores. Ingresan allí. Allí dice regalos, pagos de anuncios, ubicaciones de anuncios, contenido de marca, bla, bla, bla. Abajo dice cambiar tipo de cuenta, y les aparece cambiar a cuenta de empresa. Por ejemplo, en mi caso, la que estoy viendo, cambiar a cuenta de empresa o cambiar a cuenta personal, porque ya yo la tengo como un perfil de creador. Si alguno de ustedes no lo tiene activo como cambiar a cuenta de perfil de creador, les va a aparecer, por ejemplo, cambiar a cuenta de empresa o cambiar a cuenta de perfil de creador. O, por ejemplo, cambiar a cuenta personal, cambiar a cuenta de perfil de creador. Cambien la opción a perfil de creador. ¿Y por qué? ¿Y qué pasa? Vamos a empezar de atrás para adelante. No pasa nada. Nada va a cambiar en su feed. No es que las personas van a ver que ya no son una empresa, sino un perfil de creador. No, eso es totalmente falso. Eso es un mito. ¿Cuáles son las ventajas que sí nos trae? Bueno, que podemos utilizar la plataforma libremente, sin restricciones de musicalización, sin restricciones de temas, sin restricciones de emojis. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo como un perfil de creador. Si yo lo mantengo como un perfil de empresa, voy a tener un montón de restricciones, porque en este caso las plataformas, Instagram, por ejemplo, pues detecta que yo soy una empresa y me va a empezar a querer cobrar por determinadas pues, herramientas. Por eso yo trabajo con el perfil de creador como si fuera una empresa. No, estoy hablando del perfil de Instagram. Instagram. El perfil de TikTok es único, ese sí se puede crear de frente como un perfil de creador. No hay ningún problema, no hay ningún cambio allí. Pero en el caso del perfil de Instagram tienes las dos opciones, empresa o creador. Y no pasa nada con que nosotros seamos una empresa y lo cambiemos a perfil de creador. De hecho, todo en el feed se va a mantener exactamente igual. Las opciones en el perfil no van a cambiar. No es que va a decir, ya no eres cuenta de empresa, ahora es cuenta de perfil de creador. No, eso es algo interno, solamente que las marcas obviamente no lo hacen público y no lo muestran porque no les conviene. ¿Qué pasa con ese perfil de creador? Bueno, nosotros tenemos que agregar esas oportunidades. Si yo me vengo acá a mi ChatGPT y le voy a decir, cuéntame 3 opciones de oportunidades que tengo, y voy a hacerlo así, para mi marca
TNM, en el caso, en las redes de TikTok, EIG, así como en el caso de LinkedIn, creo que es LinkedIn y YouTube o Facebook. En el caso de LinkedIn y Facebook. Haz un análisis y me brindan los detalles para que ustedes vean una cosa. Ojo que esos pasos que di, repito, si los quieren volver a escuchar, me cuentan por si no lo pudieron captar, son las 3 líneas que aparecen arriba en el perfil a la derecha, ingresan, entran al donde dice para profesionales, donde dice control de herramientas y creadores, ingresan allí y abajo donde dice cambiar tipo de cuenta y allí les va a aparecer cambiar a cuenta de empresa, cambiar a cuenta personal o cambiar a perfil de creador según el tipo de cuenta que ustedes en este momento tengan activo. Ojo, esto se aplica para empresas o, bueno, en este caso, quienes quieran ser un influencer. Si son una cuenta personal, pues son una cuenta personal, no tienen por qué hacer ningún tipo de cambio allí. Hablamos de oportunidades de TikTok e Instagram. Nos habla nuevamente el contenido de video corto, de la colaboración con microinfluencers y del uso de la realidad aumentada. Me habla de que las oportunidades en LinkedIn y Facebook, el posicionamiento como líder en turismo corporativo sostenible, la segmentación de audiencias y, por supuesto, el fomento de la comunidad y fidelización de clientes. Esto es para crear grupos y comunidades en el caso de Facebook, particularmente porque esas permiten que pues, puedan enfocarse muchísimo mejor. Pero aquí les quiero acotar algo. Necesito que mejores las oportunidades en LinkedIn. Ten en cuenta que voy a trabajar como perfil B2B. B2B. Necesito captar empresas a través de esta red social. Fíjense que ya aquí le estoy dando un cambio, porque ella me está hablando como si todo fuera B2C y yo no quiero ser un B2C en LinkedIn. A ver, mientras se va cargando. ¿Me puedes decir cuáles son las ventajas de LinkedIn? LinkedIn tiene un montón de ventajas dependiendo del tipo de rubro que seas. Claro, en este caso, Joennis. Joennis depende muchísimo del tipo de rubro. Ojo con esto. Si ustedes me dicen que son una tienda que vende ropa, para niños, no tienen por qué tener un LinkedIn. Si me dicen que son una empresa, como en el caso de una agencia de viajes, como en el caso de una inmobiliaria, no sé, incluso que hace poco me comentaban de una empresa que alquila drones para limpiezas en casa de fábrica de muebles para veterinaria. Claro, existen, por ejemplo, lo puedes conectar si tú quisieras. ¿Por qué? Porque resulta que vas a crear muebles para empresas. Tú buscas unas veterinarias y las veterinarias que son empresas. Sí, me puedes decir, claro, pero la veterinaria la maneja, no sé, Juancito. Entonces, Juancito sí te va a ayudar. Juancito tiene un perfil de LinkedIn porque él es el CEO o director de esa empresa veterinaria. Y Juancito, ojo que no vas a fabricarle muebles a una veterinaria emprendedora. No, estamos hablando de que le vas a fabricar muebles a incluso veterinarias existen cadenas de veterinarias. Y esas cadenas de veterinarias pues necesitan determinados tipos de muebles para garantizar la calidad de sus servicios. Por tanto, tú allí necesitas conectar con ellos. ¿Cómo puedes hablar? Bueno, allí tienes que hablar de una forma mucho más profesional, tienes que contarle de casos de éxito y testimonios para poder avanzar muchísimo con ellos. Ojo, es para empresas. Juan Hilario nos dice, LinkedIn para servicios odontológicos. Si quieres conectar con empresas, solo si quieres conectar con empresas. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque hay servicios odontológicos que simplemente yo me dedico a pues atender a personas que van viniendo por allí, perfiles personales. Pero tú me dices a mí, Julio, que resulta que quieres, pues que no sé,
No sé si estás aquí en Perú. Vamos a poner un ejemplo, una empresa común. En el caso que quieres que la empresa Coca-Cola, pues le brinde servicio odontológico a sus trabajadores. Entonces sí vas a conectar por LinkedIn. ¿Por qué? Porque tus conectores, la persona que va a decidir si te compra el servicio o si contrata el servicio contigo, es un jefe, por ejemplo, de recursos humanos. Y el jefe de recursos humanos yo lo puedo encontrar a través de LinkedIn. Entonces a ti te interesa conectar con todos los jefes de recursos humanos de las empresas X, Y, Z, no sé, me invento, Coca-Cola, Coca-Cola, AG Group, que tiene un montón de, que tiene, por ejemplo, Inca-Cola, que tiene, pues, determinadas, no sé, me invento la corporación del Grupo Vega, pues, no sé, empresas como Walmart, que resulta que todos ellos tienen gran cantidad de empleados y esos empleados se pueden ir a atender en tu servicio odontológico. Por eso es como puede funcionar si así lo quieres. Ojo, solo si así lo quieres, porque no necesariamente pues tú quieras de repente atender a esa cantidad de personas o quizás por un tema incluso porque tienes que hacer una alianza y obviamente vas a tener que brindar un descuento para que esa empresa pueda captar contigo, pero pues es la forma en la que ya tú decides si lo trabajas o no lo trabajas. En el caso, pues, acá, fíjense cómo ella nos da el desarrollo de marca como socio estratégico de turismo corporativo, nos da un insight, nos da la oportunidad y nos da la táctica. En el caso de la generación de leads, nos da la construcción de red con empresas claves y nos da un bono formato sugerido para publicaciones. Aquí voy a mencionar antes algo de que se me olvide algo. ¿Por qué LinkedIn es efectivo para todos? Incluso para nosotros, para cada uno de los que estamos aquí. Yo, por ejemplo, a mí particularmente me encanta LinkedIn. LinkedIn es una red de networking que nos permite conectar con otras empresas, conectar con esas personas decisoras. Por ejemplo, que quizás, no sé, yo conecte con pues el director de empresa X de recursos humanos que necesita que su equipo se capacite en marketing y me contrata o contrata mis servicios a través de esta red social. Entonces, por eso es que LinkedIn funciona bastante bien para hacer relaciones de negocio o el famoso networking, como funciona, por ejemplo, BNI, que pues es bastante efectivo para crear y generar este tipo de relaciones. ¿Lo recomiendo? Sí, por favor. LinkedIn no es únicamente una plataforma para, por ahí hace poco escuchaba, me decían, es que yo no estoy buscando trabajo, yo no quiero trabajo. ¿Quién les ha dicho a ustedes que LinkedIn es para buscar trabajo? LinkedIn ha migrado hace muchísimo, incluso después de la pandemia, pues con este tema y se ha convertido en una red fundamental para quienes quieren conectar en temas de networking y quienes quieren crecer en las empresas. Todo ello nos va a permitir a nosotros ir mejorando y avanzando. Ahora bien, por ejemplo, volvemos acá a nuestra estrategia. Hablamos de que aquí ella nos ha dado todas las oportunidades que tenemos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo además que ella nos da? Aquí yo ahora quiero decirle que me haga una revisión exhaustiva de la competencia y quiero que me dé el cuadro. Y esto aquí lo que vamos a hacer es copiar y pegar información. ¿Se acuerdan que le dijimos que realizar un diagnóstico actual de la marca en las redes sociales indicando el número de seguidores? Bueno, esa misma información la vamos a copiar y pegar diciéndole que lo haga con la competencia y que me establezca las 3 competencias directas de la marca. Voy a hacerlo para que ustedes vean. A partir de esta pestaña. Realizo un diagnóstico actual indicando el número de seguidores de la plataforma de la marca de 3 competencias directas de la marca en sus redes sociales. Fíjense que lo único que hice fue hacer un ajuste allí en temas de prompt. Travel Group de viajes, agencia NM Viajes y Turismo. Ah, fíjense que aquí ya incluso, ya justamente para los que hacían la consulta en la clase anterior, ¿hasta cuándo me dura el gratis? Hasta ahorita, ¿ves? Alcanzado el límite de free de 4.0, ahora las respuestas utilizarán otro modelo hasta que mi límite se restablezca mañana después de la ONI 21. Ahí ya ella me dio el aviso. ¿Qué quiere decir que voy a empezar a trabajar mal? No, y ya ustedes van a ver por qué. Yo puedo seguir trabajando con ella. Aquí ya ella me dio para rellenar este cuadro. Entonces, ¿cómo hago yo ahora? Yo simplemente voy y reviso Travel Group, voy y me meto en la empresa y le digo Travel Group y ya yo aquí, esto es una cosa que voy a hacer manual y directa.
¿Por qué? Porque yo voy a ver su feed y voy a ver que últimamente sus publicaciones no cuentan con línea gráfica, que predominan los estáticos, que no colaboran con influencers, que utilizan los copies. Es lo que yo estoy viendo en ese momento. Y una vez que tengo esta información, yo le puedo pedir a la misma inteligencia artificial que me dé los aprendizajes de la competencia. Después de eso, le voy a decir que me desarrolle. Vamos a ver esto, que es un poco más complejo, con la información que me brindaste al inicio. Sobre mi público objetivo en turista interno y receptivo. Entrégame estos se llaman arquetipos de cliente. Ahorita mismo te voy a enviar, Alejandra, los arquetipos de cliente que existen para que lo puedas compartir con el equipo. Turista interno y receptivo, entrégame los arquetipos de cliente de la marca. Entonces vamos a dejar que ella ahora lo avance. Mientras ella lo va desarrollando. A ver, lo está desarrollando aquí. El explorador, el profesional activo, el aventurero joven y el turista senior tranquilo. Son turistas internos, deben ser 2 turistas internos, 2 turistas receptivos. Sí, turista receptivo y corporativo. Así es como ella lo ha desglosado. ¿Qué es exactamente esto que ustedes pueden ver acá? Estos son los turistas internos, emisivos, receptivos, que tiene la marca. Le podemos decir ahora que establezca el tono de comunicación, los pilares de comunicación. Vamos a mover un momento esta parte que me interesa muchísimo. Ahora, considerando la competencia. ¿Por qué considerando la competencia? Y el público objetivo. Establece el tono de comunicación que debemos usar. Cercano y cálido. Profesional y confiable, inspirador y motivador. Ejemplo de tono para un post de Instagram, listo para sorprender a papá 91 inolvidable, en medio viaje, te ayudamos a planear el viaje perfecto. Si queremos algún ajuste, si queremos que ella, pues, perdón, aquí está. Aquí ella ha considerado y nos ha dado los tonos, el cercano y cálido, el motivador, el profesional y confiable. Cada uno de estos tonos los vamos a ir adaptando según la red. Incluso ella aquí nos lo dice para LinkedIn, para Facebook, para usar storytelling, para evitar tecnicismo. Ella nos va diciendo por qué hay que usarlos y en qué momento deberíamos usarlos. Con eso nosotros vamos pues avanzando. Y finalmente vamos a establecer nuestros pilares de comunicación. Ahora, con toda esa información, le voy a robar unos minutos a Alejandra, toda esa información establece los pilares de comunicación teniendo en cuenta el funnel de ventas. Y fíjense que ella lo va a desglosar así. Conciencia awareness, que es la primera etapa del funnel de venta, y vamos a hablar con inspiración y conexión emocional. Una segunda etapa de consideración, donde vamos a generar confianza y demostrar valor. Una tercera etapa, que es la famosa etapa de decisión, que es la oferta clara y llamada a la acción, y me lo ha desglosado en la cuarta etapa, que es maravillosa porque es la etapa de fidelización, loyalty o lealtad, que es el cuidado y la relación de cliente. Y aquí está el resumen visual del funnel y los pilares. El funnel, aquí está, que en este caso, en la parte del funnel, es como que nosotros nos imaginemos aquí que esto fuese así.
Y entonces aquí está una primera etapa, una segunda etapa, una tercera etapa y la última es la etapa de fidelización, que incluso cerraría algo como así. Así sería como funciona el funnel de ventas. Y nos dice los pilares de comunicación y los ejemplos claves que trabajaríamos para cada una de ellas. Compartir, vamos a generar inmediatamente para que actualicemos el enlace, lo copio y se los envío por acá para que ustedes lo puedan tener. Con toda esta información que ustedes tienen acá, pueden copiar, pegar y simplemente pasar a sus diapositivas. Y con esto, pues, finalmente hemos llegado a la final de la clase del día de hoy. Y recuerden que la magia del marketing reside en esa pasión que nosotros como profesionales le vamos a imprimir cada día y las ganas que tenemos de reinventarnos. ¿Por qué? Porque los mejores resultados ocurren cuando somos capaces de innovar, pero esa innovación la convertimos en una forma de vida y estamos allí para poder responder y avanzar con sus consultas. Ha sido un gusto trabajar con ustedes nuevamente el día de hoy. Nos vemos pues en nuestra próxima clase donde vamos a desarrollar temas de grilla de contenido, parrilla o malla de contenidos, calendarización, para que puedan seguir conociendo un poco más acerca de lo apasionante que puede ser trabajar con la inteligencia artificial dentro del marketing digital. Muchísimas gracias, Alejandra, ¿estás por allí? Sí, estimada, muchas gracias por la clase del día de hoy. Ya se quedan conmigo los Muchas nuevos. gracias a ustedes. Nos Bien, vemos. Gracias. ok. Gracias, estimado docente. Nos vemos en la próxima clase estoy perdiendo las fechas, perdón, el día sábado a la misma hora.